Hoy quiero enseñarte para cerrar cómo la voz de Dios, cuando Él habla, cuando Él a través de su voz o nos da dirección o nos dice, oye, tienes que corregir esto, tienes que cambiar esto, toma esta decisión para allá, toma esta decisión para allá. Las múltiples cosas que la voz de Dios nos puede llegar a hablar, cómo esa voz también inaugura batallas en nuestra vida. Cuando Dios habla de manera clara a nosotros, ya aprendimos días atrás de qué maneras Él nos puede hablar y cómo tenemos que estar para oírle. Pero cuando Dios habla, se inaugura en ese momento una batalla en tu vida. Por eso habrás notado, o no sé si te habrás parado a meditar y te habrás dado cuenta, cómo normalmente cuando Dios da una orden específica a tu vida, de pronto todo de aquello de lo que Dios te está hablando parece que se pone del revés. Parece que de repente Dios te dice, oye, tienes que perdonar a fulano, mengano, o tienes que pedir perdón a esto, o tienes que ordenar ese asunto, y de pronto eso, lo que tiene que ver con eso que Dios te ha hablado, se pone más fea la cosa, se pone más difícil, se complica, y hay una batalla nueva que se inaugura cuando Dios habla. Por eso he puesto este título al mensaje: la voz de Dios inaugura batallas. Hay batallas que hasta el momento están como en stand-by, paradas. Sí están en nuestra vida, pero no están tan latentes o tan fuertes. Y en el momento que Dios habla y da una dirección, y tú al oír la voz te quieres activar de seguir lo que Dios ha hablado, hay batallas nuevas o que se dan a luz en ese momento. Y tú dices, ¿qué está pasando? Dios de pronto me ha hablado algo claro sobre mi familia, de un propósito que Él tiene quizás de restaurar, de sanar. Dios habla y al momento siguiente o los días siguientes las cosas se ponen peor. Y hay batallas que tú dices, ahora ¿cómo me manejo en esto? ¿Cuántos ministros hemos oído su testimonio de, no, en el momento que Dios me habló, te quiero usar en sanidades, te quiero usar en evangelismo, te quiero usar en esto, lo otro? De pronto, por aquellos que oraba enfermos se me morían. Aquellos que yo iba y les predicaba el evangelio estaban más en contra que nunca. Y como que todo se volvió más difícil. Lo vamos a aprender hoy con la palabra. Y quiero que aprendas esto: en el momento que Dios emite un mensaje, nos habla, ya hemos aprendido a través de su palabra, nos habla nuestro espíritu, nos habla a través de alguien. En el momento que Dios da una dirección, las tinieblas se levantan también. La oposición se levanta. Tiene un gran propósito el enemigo en ese momento, es que tu entendimiento se nuble, que no puedas ir en la dirección que Dios te está diciendo, porque Satanás es el primero que sabe que la voz de Dios es perfecta en lo que dice. Es la voluntad perfecta para nuestras vidas. Y las tinieblas se levantan cuando eso sucede. A veces Dios te habla y te dice, pon en orden este asunto en tu vida, en tu familia, pide perdón, reconcíliate con alguien, algún familiar, algún hermano, no sé. Y tú estás tan feliz porque Dios ha hablado eso, y te vas de ese lugar donde Dios te ha hablado tan animado. Qué bueno, y parece, o sobreentendemos que cuando Dios habla eso es como que Dios va a acomodar todo, ¿verdad? Y te vas a ir, y aquellos con los que te tienes que reconciliar de pronto van a tener una actitud súper amigable, te lo van a facilitar todo. Y Dios te dice, ordenas tu asunto en tu vida, y tú dices, ay, y sobreentiendes, Dios lo va a acomodar para que esto se ordene, se me va a hacer fácil. Y tú te vas tan animado, y el panorama que te encuentras después es que aquellos con los que te tienes que reconciliar se pone más dura la cosa. Se ponen más rudos contigo, la situación se pone aún más complicada, te añaden aún más dolor para que tu lógica de tengo que reconciliarme de pronto se esfume. No sé si me sigues, pero normalmente sucede así. Tenemos una idea, somos muy de idealizar las cosas, y tenemos una idea de que cuando Dios habla y da una promesa, con ella va adherido la facilidad para eso. Y quiero leerte el primer versículo que está en Josué 11:19. Sabes que Josué fue el conquistador de la tierra prometida, ¿verdad? ¿Cuántos años Dios llevaba hablando sobre la tierra que quería darles a su pueblo? Muchos. Podemos calcular por todo el tiempo que estuvieron en Egipto, más 400 y pico años, más los 40 del desierto, o sea, súmale 500 y pico, no sé exactamente, pero desde Abraham Dios había dado la promesa.
Hablamos de una voz de Dios muy rotunda, muy repetitiva, con Moisés: yo quiero daros Canaán, Canaán es vuestra. O sea, hablamos de algo muy claro que Dios había hablado. Y yo creo que en el corazón del pueblo, como está en el nuestro, cuando Dios ha hablado, pensamos que vamos a llegar, y como decimos aquí en España, ¿verdad? Llegar y besar el santo. Vamos a llegar, todo va a ir bien, todo va a ser estupendo. Y cuando llegaron a la tierra prometida, les tocó pelear por cada territorio. Dios ya había dicho: esta tierra es vuestra, igual que Dios te ha hablado a ti de un propósito, de algo que tienes que hacer, igual que su voz ya ha sonado y ha retumbado en tu corazón. Pero todo lo que les tocó avanzar en esa voz que Dios había dicho: esta es vuestra tierra. Fíjate lo que dice aquí el versículo. Dice, y no conquistaron todo, faltaron algunos territorios, pero la gran mayoría lo conquistaron. Pero fíjate el detalle que da aquí el Espíritu Santo. Dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. Cada ciudad que entraron no les fue fácil. No fue un rey que dijo: sí, Dios ha dicho, esta es tu tierra. Ninguno se lo hizo fácil. Ninguna ciudad tuvieron paz para conseguir ese territorio, salvo los heveos. Destaca aquí que moraban en Gabaón, y eso tiene una historia también pasada, y con Josué. Y dice al final: todo lo tomaron en guerra. O sea, cada territorio que les tocó ganar fue una batalla. Pero Dios había hablado. Dios había dicho millones de veces: esta es vuestra tierra, yo os la voy a dar, fluye leche y miel, va a ser próspera, es vuestro territorio, es vuestra herencia, ahí vais a vivir. Pero dice la Escritura que todo les tocó pelearlo. Hubo una batalla. Y quiero irme a leer también, la semana pasada hablábamos sobre la esperanza que trae la voz de Dios. Y no sé si te acuerdas que hablamos de un texto en Jeremías. ¿Te acuerdas? El pueblo cautivo en Babilonia. Y Dios habla y manda una carta anunciándoles que por 70 años van a estar en cautiverio. ¿Te acuerdas la semana pasada? En Jeremías 29, eso es, gracias. Y ahí Dios les habla: vais a estar 70 años, pero aquí vais a fructificar. Cuando salgáis yo quiero bendeciros y os voy a sacar de esta cautividad. Siempre Dios dando esperanza. Y quiero irme a la parte, porque yo no sé si te acuerdas que en Jeremías 29, del 12 al 15, los últimos versículos, Dios decía algo: en ese día, cuando se cumplan los 70 años, oraréis, me buscaréis, y si lo hacéis de todo corazón, yo os daré respuesta. No sé si te acuerdas, me encontraréis. Y resulta que a los 70 años, que también lo citamos un poquito la semana pasada, pero hoy quiero ir a esos versículos y conectarlo. A los 70 años que está un Daniel viejito ya en Babilonia, ¿te acuerdas? Y ya un Daniel de unos 80 y pico. Él llegó de jovencito a adolescente. Ahora ya le había pasado toda su vida en Babilonia. Y está leyendo a Jeremías, está leyendo las Escrituras, y me imagino que echó cuentas y dijo: bueno, yo llegué con 12, 13 años, estamos en el año tal, ya es el año 70. Y está leyendo, y yo quiero que veas lo que sucede en ese momento. Vamos a irnos a Daniel, porque no basta con lo que Dios habló para que eso se cumpliera. Dios dijo: cuando eso pase, oraréis, me buscaréis, si lo hacéis de todo corazón, yo responderé. Y yo quiero que vayamos al episodio donde Dios responde esa libertad de esperanza del cautiverio, porque hay todo un rollo ahí de batalla que Daniel se come en oración. Un anciano, un señor ya mayor, entendido en lo que era Babilonia, fiel a los principios de Dios, sabiendo que él ya ni siquiera iba a ver el salir de esa cautividad, pero orando por su pueblo que Dios había dicho que sería libre. Y vámonos a Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y ahí es donde Daniel encuentra esto en la Escritura. ¿Y qué sucede? Porque yo te quiero dar las claves de cómo pelear esa batalla que se inaugura cuando Dios habla. Porque no es de gratis lo que vayamos a conseguir. La salvación sí, la gracia también, su misericordia, los planes de Dios en la misericordia de Dios para nuestra vida. Pero todo lo que vayamos a ganar, que la voz de Dios nos diga y nos hable de mañana, pasado o aún en años, va a haber una batalla.
Y tú y yo tenemos que aprender a aferrarnos a lo que la Escritura nos dice de cómo pelear esa batalla. Porque esto no es Dios dijo, me siento a esperar que Dios haga. No, porque a la vez que Dios dijo, hay una batalla que se va a levantar para que eso no pase, para que tú no entiendas, para que te nubles en tu proceder, en tu entender. En el momento que Dios da una dirección, se multiplican las guerras en nuestra vida. Y entiéndeme bien, el mayor objetivo del diablo y de todo lo que se va a levantar es que tu entendimiento se ciegue, que tú no te levantes en pelea, en batalla, para que lo que Dios ha dicho se cumpla. Y vamos a aprenderlo aquí. Dice 9 del 1 al 3. Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero. Por eso sabemos los años también que Daniel tenía aquí, calculándolo. Él estuvo con 4 reyes y con los 4 fue alguien importante. Dios le levantó y le usó. Fue increíble, todos los reyes paganos que hubo en Babilonia en su tiempo le conocieron. Por tan fuerte lo que tenía de Dios Daniel. Dice, quien llegó a ser el rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo Daniel, al estudiar la palabra del Señor, un viejito que todavía estudiaba la Biblia, por eso me encanta tanto Daniel. Un viejito que todavía volvía a leer las Escrituras. Según fue revelado al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. ¿Recuerdas? ¿Lo encajas con Jeremías? Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios. Y fíjate lo que dice y destaca aquí, en oración y ayuno. Y también me puse la ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Era el método de ayuno en el Antiguo Testamento. Era una ropa, un cilicio, era una ropa súper áspera, desagradable yo creo al tacto para la persona que lo llevaba, y lo que echaban sobre su cabeza era un expresar que había una tristeza, había un luto, y en este caso por lo que el pueblo de Dios estaba pasando en Babilonia cautivos. Y Daniel dijo, Dios ha dicho, pero no se sentó, buscó un sillón, se sentó y dijo, bueno, Dios ha dicho, pues Dios lo hará. Dios ha dicho el año 70, yo he hecho mis cálculos, creo que es ya, aún pasaron 2-3 años hasta que se cumplió el 70 total, pero él ya estaba viendo que se acercaba el 70. Y él no se sentó y dijo, bueno, mientras voy a poner Netflix, a ver, ya como Dios ha dicho, pues Dios lo va a hacer. O me voy a distraer un poco estando con la gente aquí en Babilonia, porque ya como Dios lo ha dicho, no. Daniel era un hombre muy entendido. Él tenía visiones increíbles. Él tenía una trayectoria de consagración y fidelidad a Dios en medio de Babilonia. Es un ejemplo el Daniel. Y él sabía cómo operaba el mundo espiritual. Y él dijo, bueno, Dios ha dicho, está pronto a cumplirse ese tiempo, ahora yo me voy a meter a orar y a ayunar. Y voy a estar compungido por el pueblo de Dios que está sufriendo. Y ahí puedes leer el capítulo, ¿no es una pedazo de oración? No la vamos a leer ahora porque no es el punto, pero es una pedazo de oración que nos ayuda y nos enseña a orar. ¿Qué corazón tenía Daniel? Ahora él entendió, se levanta una guerra. O me meto a orar, o los planes de Dios se van a ver frustrados porque su pueblo y él en esa oración se está poniendo también con esos pecados y esa dejadez que el pueblo tenía. Él se está incluyendo en esa oración. Y él sabe, si Dios no trae misericordia, si Dios no abre oído a esta oración, si yo no peleo en oración y ayuno todo esto, quién sabe si esto llegue a pasar. Y vámonos al capítulo 10 de Daniel. Voy rápido porque luego sí te quiero decir 3 puntos para que aprendamos a cómo se pelean estas batallas. Daniel capítulo 10, te voy a leer el versículo 1 y el 12 al 14 en la NTV. Dice así, en el tercer año del reinado de Ciro, este es otro rey, fueron muy rápido el reinado del anterior rey, estamos hablando de que pasaron quizás 3-4 años, pero ya es otro rey. Y si era el tercer año, si tú te vas al libro de Esdras, tú vas a ver que este rey es el rey pagano que Dios usa para liberar a su pueblo. Le despierta a Dios en una noche y le dice, quiero que dejes ir a mi pueblo de nuevo a Jerusalén. Eso está en Esdras capítulo 1.
O sea, y eso está el primer año de Ciro. Con lo cual, si esto era el tercer año, hay una hornada que ya había estado saliendo para Jerusalén. O sea, ya había un cumplimiento primero de lo que Dios había dicho. Y dice, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, porque a partir de aquí Daniel tiene unas visiones muy apocalípticas, muy extrañas algunas y algunas por cumplirse. Dice, es decir, tiempos de guerra, de grandes privaciones. Y entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Fíjate, esto ya es versículos el 12, más abajo, por no extenderme en lo que hay en todo el medio. Él tiene una visión, ve un hombre, un ser angelical. Algunos dicen que era Jesús, no se sabe. El caso es que al final le habla y le dice, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que tú comenzaste a orar para recibir entendimiento, la oración de Daniel era, Señor, hazme entender cuáles son tus tiempos, hazme entender qué tengo que hacer, porque tú dijiste esto, hazme entender cómo podemos llegar a ver ese cumplimiento. Desde el primer día que tú empezaste a orar y a pedir recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Y he venido en respuesta a tu oración. Y fíjate lo que dice, porque estuvo 21 días, este es el ayuno que nosotros tomamos como referencia al ayuno de Daniel. Dice, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel. Es un ángel importante, sale varias veces en la Biblia y siempre sale en tono de guerra. El Miguel tiene que ser un buen defensor de los planes de Dios y peleándose con todo el reino de las tinieblas. Dice, es uno de los arcángeles y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Yo no sé si entiendes la escena, porque parece de novela, ¿verdad? Daniel, después de escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras, Dios dijo, voy a liberar a mi pueblo. Después de empezar a ver un poquito el cumplimiento de lo que Dios había dicho, de nuevo Dios le da otra visión sobre el tiempo futuro y Daniel se pone a orar. Y esta vez dice que se privó de todo alimento rico, que se privó de echarse ungüentos, de estar el bonito, guapo, oler bien, porque eran días dedicados a la oración y al ayuno. Ahora, la revelación que le da aquí ese ser, como digo, no sabemos si era Jesús mismo o un ángel, la revelación que le da para nosotros es asombrosa y digna de que meditemos y pensemos y la tengamos presente cada vez que Dios nos habla y nos da dirección sobre un asunto. Le dice, desde el primer día, Daniel, que tú pusiste tus rodillas, porque el Daniel era un tipo de oración, ¿recuerdas? 3 veces al día abría sus ventanas y me da igual que hayan dicho que me meten donde los leones, yo voy a orar. Y ahora me va a escuchar todo Babilonia a orar. Pero él entendía, Dios me ha hablado, mi posición ahora es orar y pelear lo que Dios me ha dicho en oración. Y esto es muy aclaratorio porque hay un mundo espiritual que no vemos. Hay un mundo espiritual alrededor de nosotros que funciona y es real aunque nuestros ojos no lo vean. Y aquí se le están abriendo los ojos a Daniel y hay un registro ahí en la Escritura para que se te abran a ti y a mí también. Dice, desde el primer día que empezaste a orar, Dios te escuchó. Tu oración Dios la escuchó, pero a la vez que Dios te escuchó, una potestad de Persia, un demonio, se levantó para oponerse. Tan fuerte que tuvo que venir el arcángel Miguel. Léelo por ahí en segunda de Pedro, en Judas, búscalo. Él siempre está en las movidas de guerra. Yo casi que ya quiero conocerle al Miguel. Dice, se tuvo que mandar a Miguel, un arcángel, para que peleara esa batalla y derribara esa potestad. Daniel se estaba enfrentando a la potestad de una nación.
Y eso, claro que nuestro Dios y su voz y su poder está por encima de principados y potestades. Eso creo que todos lo sabemos. No hay nada que esté por encima de la mano, la voz y el poder de Dios. Pero hay una batalla. Y Daniel ganó esa batalla orando. Mientras él se metió a orar, dice que esos 21 días Miguel y la potestad de Persia pelearon. Daniel no tuvo que tener una espada en su mano, no tuvo que decir, ¿dónde estás? Que te mato. No, Daniel tuvo que orar. Y mientras Daniel oraba, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Daniel el día 10 se hubiera cansado de orar? Porque fueron 21 días que Miguel tardó en vencer esa potestad de Persia. Me imagino, tú sabes que el reino de las tinieblas también hay jerarquías, hay un orden, hay una potestad de una nación en Madrid, en España. Hay potestades y hay demonios encargados para tu vida, para una ciudad, para un lugar. Tú y yo no lo vemos, pero por tanto la Biblia lo enseña, lo sabemos y lo creemos, ¿sí? Yo no me levanto y veo las potestades o los demonios que me van a atacar ese día, pero la Biblia lo enseña y yo tengo al Espíritu Santo igual que tú para discernir qué me está atacando. En este caso era una potestad, hablamos de algo gordo. ¿Y si Daniel el día 5 hubiera dicho, ya no oro más? Pues es una visión de la libertad para el pueblo, una visión futura, pues que Dios lo haga. Y hubiera dejado de ayunar y orar. ¿Sí me sigues? Durante sus 21 días, mientras Daniel oraba, se libró una batalla por algo que Dios ya había dicho y estaba en los planes de Dios. No tengo más tiempo para esa historia y lo puedes leer en esos capítulos, es muy interesante. Vámonos a 1 de Timoteo 1:18, rápido. Porque Pablo le dice lo mismo, te estoy dando una base bíblica para que entiendas la batalla que hay por algo que Dios ha dicho. 1 de Timoteo 1:18, Pablo le dice esto a Timoteo. ¿Sabes que Pablo fue el papá espiritual de Timoteo? ¿Sabes que Timoteo batalló mucho? Pablo le pone como pastor en la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso había señores ya ancianos, mayores, con bagaje, con experiencia, pero que Dios no los había elegido para ser el pastor de esa iglesia, sino Dios había elegido a Timoteo. Y imagínate la guerra que Timoteo tuvo cuando llegó. Por eso Pablo le tiene que afirmar que nadie tenga en poco que eres joven, porque tuvo que batallar con menosprecio, con falta de consideración. Me imagino una guerra brutal con aquellos mayores que gobernaban la iglesia. Ahora tú que vienes a decirme, niñato. O sea, el Timoteo enfrentó muchas batallas y tenía un papá espiritual para alentarle, enseñarle. Y una de las enseñanzas es esto, y es brutal. Conectémoslo con lo de Josué y con lo de Daniel también. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo 1:18, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. La palabra mandamiento aquí en el griego, el original es parangelia. Es un término militar. O sea, cuando Pablo le está diciendo te doy este mandamiento, está usando un término de orden de batalla. Era una palabra que usaban los comandantes a su gente. Ponte ahí, vete al frente, haz esto. No era un mandamiento como un consejo, como algo simplemente, oye, te animo. Era algo que hablaba de guerra. Era algo que le estaba avisando, esto es una orden para que ganes la batalla. Se han dicho muchas profecías sobre ti, Timoteo. Dios te ha hablado de múltiples maneras. Tu familia, la iglesia, la ciudad. Se ha dicho tanto sobre ti, Timoteo, pero ahora yo te mando, te ordeno, imagínate a un comandante mandándolo. Te ordeno que pelees por aquello que se te dijo. Te ordeno que te metas a la batalla, que te pongas el traje de guerra. Timoteo, no te puedes sentar a ver cómo Dios cumple todo lo que ha dicho. Te toca pelear. Igual que Dios dijo de Josué, todo lo que ganaron fue en batalla, en guerra.
Dios te ha hablado que tu vida se va a ordenar en aquello que has batallado tanto. No te sientes a ver cómo sucede. Ponte en línea de batalla. Dios te ha hablado de, no sé cómo Dios te va a usar en unos años. Dios te ha hablado sobre tu familia, sobre tu ciudad, no lo sé. Ponte en batalla, porque en el momento que Dios habla, las tinieblas se levantan para oponerse. Y nos va a tocar pelear. La buena noticia es que tenemos todas las armas para esa guerra. Tenemos toda la instrucción para esa batalla. Y tenemos al Espíritu Santo que nos da fuerzas para pelear. Esa es la buena noticia, menos mal que os alegráis. Ahora te voy a dar 3 claves muy rápidas. ¿Cómo peleo esa batalla? Si te has enterado, te has dado cuenta, ya te ha dado la base bíblica para saber que detrás de la voz de Dios hay una batalla, ¿verdad? Siempre lo va a haber. Número 1, ¿cómo peleo la batalla? Ponte de acuerdo siempre con la voz de Dios. No sé si tenemos la foto, si me la pueden poner. Ponte de acuerdo siempre con la voz de Dios. No es solamente repetir mágicamente algo. No, Dios va a hacer esto, Él lo ha dicho, y lo repito y lo repito. Y sí creo en la declaración. La declaración es afirmar con nuestra voz y con la autoridad que Dios nos ha dado algo que Dios ha dicho. Pero alinearme o ponerme de acuerdo con la voz de Dios no es solamente declarar. Es todo mi ser, mis pensamientos, hacia donde yo voy, mis acciones se alinean o se ponen de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Eso es un trabajo interno mío y tuyo. Eso es que en el momento que Dios ha dicho algo, yo voy a tener una batalla por todos los pensamientos contrarios a lo que Dios ha dicho. Te sigo con el ejemplo de antes. Dios te ha dicho, reconcíliate con fulano, con mengano, pide perdón, y de pronto todo se pone al revés y esa persona se pone más bruta que nunca y se te complica más, y tú en tu mente empiezas a decir, bueno, a lo mejor no es tan importante, voy a esperar a que esa persona pues le baje un poquito, voy a esperar porque me va a rechazar, seguro que voy a ir a pedirle perdón y le veo tan arriba que seguro que me va a mandar a la playa, me va a rechazar. Ya te estás desconectando y ya te estás poniendo en desacuerdo con algo que Dios dijo. ¿Sí me entiendes con ese ejemplo? Te hablo también de temores, cosas familiares, económicas. Dios te dice, te voy a prosperar. Voy a sacarte de la situación en la que estás, ya sea una ruina familiar, ya sea económica, lo que sea. Alinearme y ponerme de acuerdo es ir a favor de lo que Dios ha dicho. No a la primera que las cosas se descolocan y quizás en un desastre familiar, pues todo se pone peor a mi vista. A la primera, pues no, pues entonces mejor me espero a que todo se quede más tranquilo para ponerme manos a la obra. O si es algo económico, no voy a esperar a tener más recursos, y Dios te ha hablado de ordenar, de quizás el diezmo, quizás tu mayordomía, tu economía. No voy a esperar a que las cosas estén mejor ahora mismo. Hazlo aunque te queden menos 10 en la cuenta. Es una orden de parte de Dios. Las cosas se van a poner del revés. Ponerme de acuerdo con la voz de Dios es disciplinar mi mente, mi voluntad en las cosas que voy a hacer en acorde con lo que Dios ha dicho. No, pues ahora, fíjate, me dijo Dios que me reconciliara con mi papá. Y de pronto mi papá está recordándome todas las cosas feas, está en una actitud horrible. ¿Y qué? Alíñate, ponte de acuerdo. Dios dijo eso, ¿crees que Dios se le escapó? Ay, no caí en que esto se iba. No. Precisamente es la oportunidad para crecer nuestra fe y convicción en la voz de Dios. Su voz no se equivoca. No hay nada más potente en una batalla que ponernos de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Es nuestra arma número 1, obedecer y alinearnos con lo que Dios ha dicho. Número 2, ora, y si es necesario, ayuna. No, es que ya no sé qué hacer. Ya no sé, ya he tirado la toalla, estoy desesperado con este asunto. Sí, hace años Dios me dijo, pero yo ya no veo salida. No. Mira, hasta que no te hayas desesperado tanto en oración. Cuando alguien viene y me pide oración, es que ya no sé qué hacer, mi primera pregunta es, ¿cuántas veces has ayunado por el tema?
Porque ¿qué quieres? Que yo ore por ti cuando tú no te has tomado ni el interés de apartarte en ayuno, porque el ayuno es una intensidad mayor en nuestra oración. Es apartarnos de todo lo demás con una intención de búsqueda y de pelea. ¿Qué quieres? Que yo con una oración, que al final voy a orar igual que tú, ¿quieres ahorrarte una semana de ayuno, 2 días? Hay momentos y hay guerras que nos va a tocar orar más intensamente, pero es más fácil que otro ore por mí. Es más fácil a veces incluso es más fácil escuchar miles de historias sobre la oración y predicaciones sobre la oración que meternos a orar. Es más fácil sentarme con alguien y contarle una y otra vez lo que me pasa que decir voy a orar 1 hora todos los días hasta ver que este gigante se cae en mi casa, en mi corazón, en mi familia, en mi nación, en la iglesia. ¿Cómo Dios te va a confiar orar por una ciudad cuando a veces ni siquiera por un asunto en mis 4 paredes de mi hogar soy capaz de orar insistentemente? Yo a veces hasta me acerco a Dios y digo, Dios, soy demasiado pesada. Ya no en tiempo, porque tampoco es que ore grandes horas, pero en temas y dale, que te dale, y que te dale, y que te dale. Tú recuerdas la historia de la viuda, ¿verdad? Insistente. Que te pase así. La solución para nuestras batallas no es, ay, necesito desahogarme. Desahógate si está bien, pero luego ora. Pero luego métete y sí paga un precio en esa batalla orando. Nos toca y no nos queda otra que orar. Calvino dijo esta frase: nada es mejor para nosotros que pedir y pedir y pedir lo que Él ya ha prometido. Nada. Si Él ya ha dicho que tus hijos Dios los va a restaurar, ora hasta que se cansen los ángeles de oírte. Si Él le ha dicho que tu economía se va a restablecer, ora y obedece, pero ora hasta que se canse el cielo de decir ya, o sea, ya. ¿Cómo Dios te va a confiar un pueblito, una ciudad para orar por lo que ahí pasa? Necesitamos aprender a batallar en oración. La oración es el medio por el cual más Dios se complace en cumplir su palabra. Algo que Dios ya ha dicho, su voz ya ha hablado, la oración es la llave para que ocurra. Y te doy un misterio para orar. Tú tienes que discernir qué espíritus están en contra de aquello que Dios ha dicho que va a pasar. En el caso de Daniel fue el de Persia, ¿verdad? Lo hemos leído. ¿Qué espíritus están en contra de aquello que Dios ha dicho para ti, para tu familia y en todos los ámbitos que la voz de Dios haya hablado? Tú tienes que discernir. Déjate de enfadar con tu esposo, tu esposa, con tu hijo, con tu hija y empieza a ver espiritualmente qué está operando para que mi hijo no me escuche, qué está operando para que mi familia no prospere. La guerra no es con ellos. La guerra es con todo lo espiritual que está levantándose para que lo que Dios ha dicho no lo veas y es más, te confundas. Entonces empieza a discernir qué es lo que está operando la necedad, qué es lo que está operando el orgullo, la tozudez, etcétera, etcétera, la avaricia, no sé. Y tú guerras con ellos y es orando. No me digas estoy harto de no ver esto si no has agonizado en oración por ese tema. Si no te han dolido las rodillas de estar parado diciendo Señor, contéstame. Y venir y pedir y pelear y demonio te vas de mi hogar y te vas del corazón de mis hijos y sueltas mi herencia y sueltas mi economía. No me digas ya no puedo más si todavía no te has agonizado metido en tu cuarto de oración. Los altares estarían a veces sin tanta gente que viene. Ay, es que me pasa esto, me pasa lo otro y es lícito y es bueno y hay momentos donde oramos unos por otros, está bien. Porque Dios nos da nuevas fuerzas, pero estarían vacíos si todos usáramos nuestros cuartitos de oración. Y ya no solo porque Dios respondiera inmediatamente, a veces Dios decide en el tiempo en el que responde, eso no es mío ni tuyo, eso le corresponde a Él. Mi tarea es pelear en oración.
pero no nos gusta. Prefiero leer un libro de oración que orar. Prefiero hablar con otros 1 hora entera de lo que hace la oración que decir, oye, te dejo, me voy a orar. Preferimos eso, ¿verdad? Creo que nos asustaremos, yo en primer lugar, cuando lleguemos al cielo y veamos la de batallas que hubiéramos ganado si hubiéramos persistido orando. Que no nos pase eso, ¿verdad? Y número 3 y último, ¿me ayudas, Josué? Para pelear esas batallas, ten una fe firme y no circunstancial. La voz de Dios pocas veces va acompañada de las circunstancias. Dios le dijo a una Esther, tú eres quien yo he elegido para que mi pueblo sea liberado. Las circunstancias no iban con ello, las circunstancias decían, te vas a morir si vas delante del rey. Dios le dijo a un David, tú eres el próximo rey. Las circunstancias no iban con ellos porque por los 14 años siguientes siguió reinando Saúl. Dios le dijo a través de una visión a José, tú serás una autoridad y muchos vendrán y se postrarán ante ti. Y aún quedaban 14 años para que eso pasara y todo se puso contrario. No esperes que la voz de Dios vaya acompañada de lo circunstancial. Tú tienes que creer y afirmarte en lo que Dios ha dicho. Las circunstancias serán lo que Dios usará para afirmar tu corazón en confianza en Él y no en lo que vemos. Las circunstancias serán el cuadro perfecto que Dios usará para limar toda desconfianza en tu corazón, para quitar todo asunto en tu corazón que no esté alineado con su voz. Pero no esperes que su voz vaya acompañada de circunstancias. Hay ocasiones que sí, pero normalmente es contraria a las circunstancias, a lo que Dios ha dicho. Nuestra manera más fuerte de pelear es la fe, es creerle a Dios. Dios dijo. Es la fe de un corazón que dice, como hemos aprendido en esta serie, ¿qué dices tú, Dios? Es la fe de un corazón que quiere no escucharse a sí mismo, que quiere no escuchar voces que confunden, que quiere escuchar ¿qué dices tú, Dios? Y yo me voy a afirmar en lo que tú digas. Y no va a ser lo que mis ojos vean, no va a ser lo que quizás mis percepciones entiendan, va a ser lo que tú has dicho y lo que tu palabra dice. Y me voy a afirmar en ello. Esa es una manera potente de pelear. La fe y unas convicciones firmes es una manera de levantarnos en guerra y decirle cara a cara a ese príncipe de este mundo que es Satanás. La Biblia así nos lo nombra. Curioso, ¿verdad? Que Daniel también diga, era el príncipe de esa Persia. Es nuestra manera, la fe, de mirar cara a cara al enemigo y decirle, no te voy a seguir a ti. Tus planes no van a prosperar porque Dios dijo. Ponte en pie, vamos a orar. ¿Puedes subir la banda completa? Quiero que terminemos con este canto. Es una oración este canto. Y va a ser nuestra declaración en esta mañana de cómo pelear nuestras batallas. Hay una guerra por ti, hay una guerra por tu vida, hay una guerra por tu familia. Si no te has dado cuenta, ya te lo estoy avisando. Hay una batalla por cada uno de nosotros. Lo bueno es que Dios ya dijo el final de esa batalla. Nosotros vencemos, nosotros ganamos porque estamos con Cristo. Pero tú decides si en tu caminar tú vas a vivir en esa victoria porque peleas y te metes a la batalla en el nombre de Jesús, o porque nada más esperas que Dios haga lo que dijo y pasivamente dejas que un montón de batallas venzan en tu vida. Hay una batalla que pelear. Dios te adiestra para la batalla. Dios te alienta para la batalla. Dios te da fuerzas para la batalla. No te preocupes, no voy a saber pelear. Dios te va a guiar. Dios te va a enseñar. Pero tú necesitas entender
que lo que Dios dijo te va a tocar ganarlo en guerra, en batalla. Y Dios está de nuestro lado. Amén. Así que vamos a entonar este canto con todo nuestro corazón. Es una declaración. Tú preparas una mesa para mí en presencia